Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos una vez más en estas entrevistas para ir conociendo a tu candidato. Y es tu candidato porque ya sea para alcalde, concejal o constituyente, vas a tener que elegir a quien te represente. Y de los cargos más importantes que vamos a tener que elegir todos son los constituyentes. Y hoy día tengo el gusto, el agrado de entrevistar al profe Luis Silva. Y le dicen profe por lo buena onda, porque has hecho clases en distintas universidades, es doctor en Derecho, ya le vamos a preguntar qué es lo que es un doctor en Derecho, porque yo sabía de los doctores que veían medicina, pero aquí vemos un doctor en Derecho, pero tan buena onda que todos sus alumnos le decían profe Lucho. Así que, profesor Luis Silva, candidato a constituyente por un gran distrito que abarca las comunas de El Bosque, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, La Cisterna y Los Espejos. Aprobó el examen de grado. ¿Ah? Pero esto es también serio y vamos a ir recorriendo parte de su experiencia académica. Pero quiero que tú te presentes, Luis, diciéndonos quién es Luis Silva. Bueno, soy el mayor de una familia de 7 hermanos y hermanas. Soy abogado, estudié Derecho en la Católica, trabajo en la Universidad de los Andes desde antes de estar titulado. Y ahí he trabajado hasta ahora, toda mi vida profesional la he desarrollado en la universidad como profesor y cumpliendo también tareas administrativas. Allí hice mi doctorado en Derecho y entre medio me pegué una escapada por un año a Estados Unidos a seguir a estudiar también. Mi hobby es leer, o sea, la literatura me encanta, y tocar batería, ese otro hobby que viene a reemplazar al deporte en la práctica. Bueno, yo le preguntaba antes de comenzar la entrevista, ¿cómo era la coordinación de un baterista? Porque yo le decía, yo me tuvo hasta con el triángulo, y la única experiencia en batería salí frustrado, porque era con las 2 manos y los 2 pies. Claro. ¿Cuándo parte tu afición por la batería? Mi papá se compró en un remate, recuerdo, una batería que había visto. No en un remate, se la compró al que la remató años después. Y yo de haber tenido unos 12 años, llegó la batería a la casa, era una Yamaha gigante. Y el papá empezó a tocar y después tomó clase, y yo, como era el mayor, estaba muy cerca de él, tomamos clases juntos, y yo tenía infinito más tiempo que mi viejo, así que más tiempo para ensayar. Y así fui desarrollando esta afición, y ya tercer, cuarto medio tomé clases con un gran baterista chileno, y eso me dio el empujón para poder seguir por mis propios medios. Y eso lo he mantenido hasta hoy, es un hobby, es apasionante y mucha disciplina, bueno, como la práctica de cualquier disciplina, arte, ¿no? No quiero decir que sea un artista en la batería, ni mucho menos, pero requiere mucha disciplina. ¿Y tocaste en algún conjunto? Porque, por ejemplo, yo soy amigo del alcalde de Paine, que tocaba en el grupo Los Chinches, ¿ah? Pero él tocaba el bajo. ¿Tocaste en algún grupo? Pero esporádico, he tocado en distintos grupos en el colegio, en mi época de colegio. Recuerdo que una vez había un suplemento en el Mercurio que se llamaba Zona de Contacto. Y ahí me recuerdo que yo estaba en el colegio y puse un aviso: baterista de jazz busca banda. Y me llamó un tipo que tocaba el piano. Obviamente no estuve a la altura de lo que él esperaba, pero sí me puse en contacto con unos amigos suyos que tocaban los Beatles muy bien y necesitaban un baterista. Así que con ellos ensayamos harto, tocamos en la escuela italiana, recuerdo. Después con otros amigos de otros colegios, distintos festivales de colegio normalmente. Y en los veranos suelo juntarme con amigos que tocan también. Así que... Te voy a presentar a otro amigo mío, que era el galleta para el grupo Beatlemania. Ah, sí. Así que, ¿baterista también? Él hacía la batería, pero sobre todo piano, teclado. Ya. Pero grandes músicos. Y de la música te fuiste a las leyes, sí, a la abogacía. ¿En qué minuto influyó ahí que tu papá parece que también había estudiado leyes, abogado? Sí, mi papá es abogado y le tengo una gran admiración. Supongo que también yo recuerdo que me gusta todavía la historia, algo de la filosofía, y me gusta debatir también. Y Derecho se presenta como una carrera que de alguna manera toca todos esos puntos. Es muy completa la carrera de Derecho, honestamente. Y parecía el destino natural, aunque yo siempre, durante la media, siempre pensé estudiar cosas distintas. Mi mamá, yo creo que estaba un poco nerviosa
Pero yo tenía un muy buen amigo que me decía, tú vayas a ser abogado de todas maneras. Y de hecho fuimos compañeros durante toda la carrera. Así que sí, supongo que era muy natural que estudiara Derecho. Y durante ese estudio de Derecho también desplegaste tus dotes de candidato, porque triunfaste en una lista interna dentro de lo que es la carrera de Derecho y, si no me equivoco, ganaste esa Sí, esa fue la experiencia. Fue la única experiencia política que tuve en la facultad. El primer año pololeé con el gremialismo, tenía buenos amigos que estaban allí y el primer año, por supuesto, hay muchos que llegan con esa inquietud, pero después no me interesó más y en cambio me dediqué a hacer ayudantía, seguir leyendo, algo de deporte, en fin, cultivaba mis aficiones. Pero recuerdo en cuarto año, discutiendo con unos amigos sobre el estado de la facultad y el centro de alumnos, yo dije, yo voy a ir. Y fuimos y los gremialistas en ese entonces no me dieron cabida, y con toda razón, porque yo no había hecho la pega, tenían una excelente candidata que iba por el gremialismo, y como yo no me pareció que fuera una razón para quedar fuera de la competencia, fui como una tercera lista, porque ahí estaba la K3, que era lo que sería la concertación, y no me acuerdo cómo se llama, la A1 creo que era los gremialistas. Y yo fui como una alternativa y sí, pues ganamos, fue una bonita experiencia. Ahí conocí al Rojo Edwards, de hecho, entre otros. Mira tú cómo van juntándose las cosas. Rojo, que ahora también va de candidato a gobernador. Pero de ahí tú seguiste la carrera de la docencia, y por eso el apodo del profe, el profe Luis, profe Lucho, el profe, no sé cuál de todos los apodos podemos utilizar, pero te has ido ganando también el corazón de las personas de este gran distrito, porque es un distrito enorme: Los Espejos, La Cisterna, El Bosque, San Ramón, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, que es muy grande. Y por lo que tú me has ido contando, bueno, te has ido haciendo un espacio y la gente te ha ido conociendo en esa faceta cercana, pero también de alguien que conoce el tema legislativo, que es lo más importante, tener personas ahora que redacten esa Constitución. ¿Cuándo pensaste en ser candidato a constituyente? Porque de la docencia a una carrera electoral es un cambio más o menos radical. Sí, aunque yo haría maticia ahí. Para responder a la primera parte de tu pregunta, me lo empecé a preguntar una vez que ganó la apruebo y la Convención Constitucional, entonces era algo que iba a ocurrir. Y me empecé a preguntar a mí mismo si iba a ser candidato o no, y imaginaba un diálogo con terceros que me preguntaran, bueno, Silva, ¿vaya a ir de candidato? Y yo dijera no. ¿Por qué? Y yo no tenía una respuesta para esa pregunta, no tenía una buena respuesta para esa pregunta. En el fondo habría sido pura comodidad. Esa es la razón más inmediata, pero fíjate que, haciéndome cargo de la segunda parte, yo no veo, o por lo menos no he experimentado, una transición muy radical desde la docencia al candidato en campaña, por dos razones. En primer lugar, porque estoy siendo candidato para la constituyente. Yo he sido profesor de Derecho Constitucional durante 14 años, hice mi tesis en Derecho Constitucional, he escrito sobre Derecho Constitucional. Por lo tanto, yo veo esto como parte muy natural, ¿no? Obviamente muy excepcional, de una carrera académica, ¿no? Y lo segundo, fíjate, es que hay muchos puntos de sintonía entre el oficio de enseñar y el oficio de ser candidato. Y creo que la razón, no lo había pensado antes de que me hicieras la pregunta, la razón de fondo es el desarrollo de la empatía. Porque yo honestamente, si hay algo que he aprendido haciendo clase, es que tú eres un buen profesor cuando eres capaz de ponerte en el lugar del alumno. Es la única manera de explicar algo bien, es entender qué tiene esa persona en la cabeza y qué no tiene. Y para un candidato en campaña pasa algo parecido, ¿no? Tú enfrentas a la gente, yo enfrento a la gente tratando de entender muy bien qué siente, qué espera, y así que habría que preguntarle a la gente qué le parece este candidato, pero yo me he sentido muy cómodo y realmente no he experimentado un salto discreto en el oficio. Bueno, yo
que algo sigo en las redes sociales, veo de repente que estás reunido con personas, incluso te vi con una pizarra, Sí. Y yo creo que es muy didáctico porque muchas veces los políticos profesionales se dedican a hablar y hablan muy bonito y después se van y la gente dice, ¿y qué dijo? Entonces, yo creo que tú llevas las cosas a la práctica. Y si tuvieras que hacer, y después te estuviera haciendo preguntas ya más técnicas, legislativas, si tú pudieras mirar la gran cantidad de candidatos que hay, porque van muchos candidatos en todos los distritos, en algunos distritos van 30, en otros van 60 candidatos, es difícil hacer campaña cuando hay tantos y uno tiene que tener algún sello distintivo. Claramente tú vas a decir, yo soy el profe, Sí. ¿no es cierto? El profe Silva, pero cuando te toca plantearte frente a las personas, ¿cuál es el sello que tú le quieres transmitir o qué buscas que la persona vea en ti para marcar la diferencia? Tú hablas de la empatía, Sí, ¿puede ser la empatía? sí, yo te diría en una palabra generar confianza. Generar confianza porque efectivamente es poca la gente que entiende en profundidad qué es lo que se juega en el debate constitucional y la complejidad de la discusión, porque al final se trata de crear un instrumento apto para la convivencia política en Chile. Y eso por supuesto que tiene mucha política en el sentido más tosco de la palabra, pero también tiene mucho de técnica y no se puede esperar que la gente sepa bien de qué se trata esto. Y por lo tanto yo no voy a presentarme ante la gente hablándoles del aspecto técnico. Por supuesto que si ellos quieren saber más, yo estoy abierto a discutir, me encanta el tema, pero mi apuesta es ganarme la confianza de la gente y decirle, mire, aquí usted tiene quiero que vea en mí una persona confiable para hacer algo que usted entiende que es importante, pero quizás no tiene todos los instrumentos para decidir quién es el que lo puede hacer mejor. Y yo trato de ganarme esa confianza de la gente, ¿no? Es decir, como entiendo que haya que ganársela en cada lugar, porque obviamente los contextos son diferentes. Si tú te reúnes con universitarios, la discusión, las preguntas, las inquietudes son distintas de que si tú te reúnes con vecinos que están con las casas inundadas después de la lluvia en el bosque, ¿no? Es distinta la sensibilidad con que tú tienes que plantear el tema. Pero en una palabra yo te diría que lo que busco con todos es ganarme la confianza de que están frente a una persona que si llega a la constituyente va a hacer bien el trabajo. Cuando alguien te pregunta, porque de repente a uno los hijos o algún amigo le dice, pero ¿en qué consiste la Constitución? ¿Cuál es el sentido de la Constitución? Porque hay personas que votaron por el apruebo, pero porque todo el mundo iba para el apruebo y porque todo iba a cambiar, iba a haber un Chile nuevo, pero en simple, ¿qué es lo que es la Constitución? Muy, muy en simple, la Constitución es un instrumento que define las reglas para ejercer el poder político. Y el poder político es el poder de conducción de la sociedad política, ¿no? O sea, le ponen límites, por ejemplo, al gobierno, para que el gobierno no diga yo soy dueño de todo. Por ejemplo. Esto limita un poco el poder del gobierno y le pone también ciertas obligaciones a las personas. Claro, en nuestra Constitución, y esto es lo normal en las constituciones hoy día, eso tiene una forma que es la división del poder. Entonces tú tienes el gobierno con el presidente de la República, la legislación con el Congreso y el juzgamiento con los tribunales, ¿no? Y básicamente una constitución hoy día, ¿no? Porque esto podría ser distinto en el futuro y ha sido distinto en el pasado, pero hoy día una constitución que no se hace cargo de cómo estos tres poderes van a convivir no es una constitución, por muchos derechos que traiga dentro, por muchas declaraciones que haga sobre cómo queremos Chile, eso no es una constitución. Por lo tanto, la constitución que vamos a hacer tiene que satisfacer esta condición, este requisito. Y eso es algo bastante técnico, ¿no? Hoy día se escuchan debates sobre, por ejemplo, si Chile debe seguir siendo un Estado unitario o federal, o si el régimen de gobierno debe ser más presidencial, semipresidencial o semiparlamentario o parlamentario. Ese tipo de cosas tienen que ver directamente con el núcleo de una constitución. En cambio, hay otras discusiones que no tienen que ver con el núcleo de discusión y que, sin embargo,
tienen mucho potencial para atraer la atención, ¿no? Que son los derechos, ¿no? La ampliación del catálogo de los derechos, la precisión en la fórmula de los derechos. Ahí hay una pequeña trampa, ¿no? Y de hecho uno de los motivos que me mueven a mí a estar en la constituyente, ¿no? Tratar de servir como moderador de las expectativas que puede suscitar una ilusión como esta, ¿no? Que básicamente se resume en decir, mira, si esto está en la Constitución, si algo está en la Constitución es porque es muy importante, ¿no? Esto es importante, por lo tanto tiene que estar en la Constitución, y si está en la Constitución eso se va a hacer realidad. Hay un silogismo ahí que por supuesto es incorrecto, que puede llegar a ser muy pernicioso para el país por las expectativas que puede levantar y la consiguiente frustración que puede generar. Y nosotros hemos visto en otros países latinoamericanos populistas, demagogos, ¿no es cierto?, que dicen esta Constitución le va a garantizar todos los derechos. Y un ejemplo de eso es la Constitución de Venezuela, que es muy extensa y que garantiza todo. Pero cuando uno ve las corrientes migratorias y cómo la gente huye de esa narcodictadura y dice, bueno, pero ¿por qué la gente huye si la Constitución le garantiza una educación de calidad, una salud de primer nivel? Por el contrario, alguien debería decir, yo quisiera vivir en el país que tiene una Constitución como esa. ¿Eso es lo que tú dices de que se pueden generar expectativas y puede después venir una frustración respecto de lo que se plantea? O sea, si el discurso que precede y que acompaña la creación de una nueva Constitución es el de que la nueva Constitución va a solucionar todos los problemas de la gente, bueno, evidentemente vamos a tener una frustración importante y en la que no debe descartarse una reacción violenta nueva, ¿no? Claro, perdona, y la comparación era con Venezuela, porque claramente en Venezuela le prometieron todo a las personas. Y le dijeron, usted va a vivir como en un país desarrollado, sí, porque tenemos recursos, esto, lo otro, pero después nada se cumplió. En los hospitales no hay insumos, en los colegios muchas veces no tienen luz eléctrica, entonces no pueden hacer clases porque sí, no hay luz. Sí, mira, es un muy buen, podría ser un muy buen ejemplo de lo que se llaman técnicamente constituciones semánticas, es decir, constituciones que son constituciones solo en el papel. De hecho, hay una típica comparación que es útil aquí, que es con Inglaterra. Inglaterra es, hasta donde yo sé, y el ejemplo que todos los profesores ponemos, el único país que tiene una constitución no escrita. No escrita. Y sin embargo, nadie desconoce, y los ingleses en primer lugar no desconocen que ahí hay una constitución, ¿no? Se llama una constitución material. Y el contraste son países como Venezuela y otros que tienen constituciones muy grandilocuentes, quizá técnicamente bien construidas, pero tan alejadas de la realidad, que son en la práctica completamente inútiles. Son realmente constituciones, bueno, eso es semántica, ¿no? de papel. Y eso es un riesgo al hacer una constitución, de querer poner sueño en la constitución habiendo despegado los pies de la tierra, ¿no? Y entonces puedes tener una constitución técnicamente bien hecha, una constitución que se hizo cargo de las demandas de la gente en su texto, pero tan apartada de la realidad, ¿no? Y cuando digo de la realidad estoy pensando en primer lugar en esa realidad constitucional, porque Chile tiene una realidad constitucional que tiene una inercia al margen, una cierta vida independiente de los textos, tiene una inercia constitucional, pero además tiene una situación socioeconómica a la que no le importa lo que digan los textos, ¿no? Y el texto no debiera desconocer por lo menos ninguna de estas dos realidades, porque si no corremos el riesgo de tener un texto muy bonito, como la historia constitucional de Chile enseña. De hecho, al principio tuvimos varios textos, el gran ejemplo es la constitución moralista, ¿no? de Gaña, creo que era, que me perdonen mis alumnos, en donde se hizo un texto precioso desde muchos puntos de vista, pero impracticable. Y no sirvió como constitución de hecho. Y la constitución tiene que ser armoniosa. Y ahí te llevo a lo lúdico. Sí.
Porque al tocar batería, Sí. tú tienes que coordinar las dos manos, los pies, ¿no es cierto? Estar atento a lo que es la banda, el grupo. O sea, el baterista en general, aparte de cuando hace de solista, trabaja en equipo. Sí. Y aquí los constituyentes van a tener que trabajar en equipo, la constitución tiene que ser armónica entre las normas que tiene, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú la relación entre un baterista y un constituyente? Mira, el primer punto de contacto yo lo veo en algo que obviamente todos los músicos y las otras artes análogamente enfrenta, que es el tiempo en el compás, ¿no? Como tú me contabas que tienes un hijo músico, entiendo que tu familia es bastante música, pero en cualquier creación musical hay un tiempo, ¿no? Y hay un tiempo que a veces puede variar, pero se mantiene constante y tú tienes que crear dentro de esos tiempos. Tú no puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y de hecho los grandes músicos son muchas veces tipos que parece que hacen lo que quieren y cuando tú les pones el tiempo por debajo, van así. Es como, por ejemplo, cuando uno lee, por poner un ejemplo que se me viene ahora inmediatamente a la cabeza, los versos de Nicanor Parra. Nicanor Parra, si uno lo lee desprevenidamente, puede pensar que lo que está leyendo es verso libre. Sin embargo, cuando uno empieza a contar las sílabas de cada verso, se da cuenta de que está escribiendo en decasílabos, ¿no? Matemáticamente, no falla Nicanor Parra, ¿no? Y eso, entre otras cosas, por supuesto, lo hace un gran poeta. Y en la batería pasa exactamente lo mismo. Tú tienes un tiempo, ¿no? 4/4, 3/4. Y tienes que mantenerte en ese tempo, ¿no? No puedes salir. Dentro de esas restricciones tú tienes que crear. Y aquí pasa lo mismo. Hay algo muy parecido aquí porque hay restricciones, ¿no? Hay restricciones de quórum, hay restricciones como las que se están discutiendo ahora en el diario sobre esos límites materiales, ¿no? O cláusulas, no me acuerdo cómo las llamaba Fernando en este debate que tuvo por el diario. Hay límites que nos pone la historia, en fin, ¿no? Hay una serie de restricciones. Por lo tanto, la hoja en blanco, de hecho, es hasta cierto punto lírica. Y al final, incluso la hoja en blanco tiene límites, ¿no? O sea, esta hoja que tenemos acá, aunque no es tan blanco, tiene un marco. Y tú no te puedes salir de ahí porque ya no queda nada escrito en la hoja. Y ahí es donde yo veo ese punto de contacto entre tocar la batería y escribir una constitución. Y tú decías que cuando tomaste la decisión o analizaste por qué le dirías que sí o que no a alguien después del rechazo y el apruebo, la Constitución actual permitió un desarrollo, ¿no es cierto?, un crecimiento de Chile importante, pero la ciudadanía dijo, queremos algo distinto. Sí. ¿Qué cosas le modificarías tú a la actual Constitución para ir recogiendo también esos anhelos de la ciudadanía? Sí, mira, una idea que a mí el estallido me ayudó a cristalizar definitivamente es la idea de solidaridad. Yo realmente veo que en este proceso hay una oportunidad para rescatar ese valor social y hacerlo explícito en la Constitución, ¿no? Es una idea que tiene su tradición ya, tiene su lugar en la doctrina y creo que puede hacer un muy buen complemento con la subsidiariedad, que hoy día, bueno, está muy manoseado el concepto, pero hoy día la gente lo asocia muy espontáneamente al, mira, déjenme solo si yo lo puedo hacer, ¿vale? Cuando tú al lado de ese concepto le pones otro que apela inmediatamente al sentido de que, mira, aquí no estamos solos, nos necesitamos uno a otro, yo creo que se puede hacer un gran bien. Yo creo que una disposición como esa en la Constitución tendría sobre todo un carácter simbólico. Es difícil llevar eso a la práctica, por supuesto que se puede, pero es difícil. Pero el carácter simbólico de la Constitución no debe ser minusvalorado. Y esa es una idea que a mí me encantaría. De hecho, esto empalma con una cuestión que también es muy interesante, que en el fondo es la dimensión social del hombre, de la persona. Y aquí, obviamente, la familia también tiene un lugar muy, muy particular. Y en el fondo, ese concepto de la solidaridad puede ser otro, parecido, apela, ¿no?, al hecho de que yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, nosotros necesitamos a los que están detrás de las cámaras y los que estamos acá necesitamos a los que estamos allá y nos necesitamos mutuamente, ¿no? La sociedad no es un conjunto de individuos que mientras se puedan bastar a sí mismos, pueden vivir como ignorando al resto, ¿no? Y de hecho yo he notado, fíjate,
en mis correrías por el distrito, y supongo que en todos los lugares de Chile la realidad va a ser lo mismo para todos los candidatos, he notado este anhelo por empatía, ¿no? Este anhelo por que me miren a los ojos y me reconozcan como otro igual, ¿no? Que no tiene que ver con exclusivamente, ¿no? con el subsidio, no, es con atiéndeme que soy un ser humano al lado tuyo. Yo creo que hay una oportunidad pequeña quizás, pero en este proceso para incorporar ese concepto en nuestra tradición política, yo creo que lo necesitamos, fíjate. ¿Y cómo has visto en este distrito? Porque este es un distrito que tiene representantes legislativos bastante marcados en su línea ideológica, como el Partido Comunista, ¿no es cierto? Y ellos tienen un discurso público donde quieren echar todo abajo. Y uno ve la violencia desatada en algunos lugares de las grandes ciudades, ¿no es cierto? Pero al menos lo que yo he podido percibir en los lugares por donde yo más circulo, que son lugares más de la periferia de Santiago, como Paine, como Buin, no se ve esa agresividad permanente. ¿Cómo te han recibido a ti los vecinos de las distintas comunas del distrito? Bueno, la recepción ha sido excelente en todos los casos. A veces se parte con un pelín de desconfianza, pero natural. Soy un extraño que está llegando a su casa. Pero al muy poco andar lo que uno percibe es el deseo natural, por lo demás, de mejora, ¿no? Que en el fondo es cambio, ¿no? Mejora y cambio, aunque no son lo mismo en esta discusión, están identificados. Pero ese cambio, todas las personas con las que yo he podido conversar esto y que demuestran un hondo sentido común, lo entienden como ajuste, ¿no? Progreso respecto de lo que hay, pero yo no me he encontrado con gente, cuando tú entras en serio en el área chica, con gente que realmente crea que lo que necesitamos es dejar atrás todo lo que se ha construido para construir algo completamente nuevo. Eso yo no me he encontrado con nadie que se lo crea. Obviamente que es un discurso que en ciertos contextos puede resultar tremendamente atractivo, yo creo que despierta mucho más las emociones que la inteligencia, y puede ser eficaz políticamente, no lo sé, yo no lo voy a usar porque no puedo, ¿no? Me sentiría demasiado irresponsable. Pero sí, eso, y después respecto sí, eso. Y ahora tú llegas a las casas generalmente acompañado de alguien. Sí. ¿Ah? ¿Y cómo es el primer encuentro? Hola, soy Luis Silva, profesor. ¿O cómo te presentas tú? Bueno, a nosotros nos ha acompañado hasta ahora bastante una persona de gran corazón del distrito, que nos ha ido presentando a gente que ella conoce, así que siempre hemos llegado introducidos por alguien de la casa. Pero la recepción ha sido realmente emocionante. A mí me ha emocionado la generosidad, la sinceridad, la complicidad de esos momentos. Mira, yo no sé si esto es políticamente correcto, pero en los tiempos que nos hemos gastado con la gente hemos hablado poco de la Constitución. Hemos hablado mucho más de ellos, ¿no? Lo cual para mí ha sido una experiencia increíble. Tengo la impresión de que para ellos ha sido una buena experiencia también. No tengo idea si eso se va a traducir en el voto. Ojalá que sí, pero hemos hablado poco de la Constitución. Porque el ambiente ha sido súper cordial, realmente. Yo te auguro mucho éxito, porque a mí que me ha tocado ser candidato varias veces, las personas lo que más buscan es lo que tú decías al principio, la empatía. El sentirse frente a otro, igual que uno, que te mira a los ojos y que te escucha. Porque muchas veces los candidatos vienen a hablar y a prometer y a decir cosas que la persona sabe que no se va a cumplir, pero tu estilo, tu forma de ser, yo creo que hace que las personas sí vuelvan a creer que es posible que alguien que va en un ambiente político pueda recoger sus inquietudes y por la confianza que le van a entregar, luego plasmarlas en este cuerpo legal. Ahora, yo te digo, te quedan 30 segundos para que tú le des un mensaje a esas personas que no te conocen, que a lo mejor no se van a encontrar contigo en una feria, en una casa, en una junta de vecinos,
y que te van a ver a través de este humilde canal, pero que es una posibilidad de decirle, mire, yo le quiero decir esto a usted ahora. Sí, yo lo que le diría es que Silva es un candidato que se está tomando esto muy en serio y que quiere llegar a la constituyente porque cree que realmente puede contribuir a tener una buena constitución. Y cuando digo una buena constitución no estoy pensando solo en el instrumento, sino en Chile. Es decir, este es un momento coyuntural en la historia de Chile del cual se va a derivar una trayectoria mejor o peor. Y yo creo que tengo posibilidades de apalancar para que esa trayectoria sea para mejor. Bueno, yo que conozco a Luis Silva de un tiempo a esta fecha, ha colaborado junto conmigo en algunas iniciativas sociales buscando cómo encontrar y plasmar en temas legislativos, planes de gobierno, las urgencias sociales. Les puedo decir que es un gran hombre, un gran candidato y será un gran constituyente. Así que todo el éxito en este desafío que tienes por delante. ¿Ah? Muchísimas gracias. Ahora se cumplen tus palabras. Y dejamos hasta aquí esta nueva entrevista, agradeciéndole a Luis Silva el tiempo, la dedicación y todo lo que está haciendo por ese Chile que muchos de nosotros queremos, un Chile mejor donde podamos vivir en paz y en armonía.